Pues voy a hacer un cesto de caña de centeno. Y esta paja hay que coger y cortarla de nudo a nudo y quitarle la bolsa que tiene, o sea, como un protector que tiene. Sobre una plancha de cartón, a la que Jacinta ha dado la forma del lateral del cesto, la artesana cose las cañas de centeno y las entrelaza entre sí. Siempre pensando en el mejor resultado estético, empieza a coser la caña por la esquina del cartón. Para poder manipularla sin problema, la paja debe tener flexibilidad. Tiene que estar húmeda. Porque si está muy seca se abre y se parte. Y si está húmeda pues se hace muy bien. Se va cosiendo pues juntando bien las pajas, que se escabullen mucho al principio. Y si no se sujetan bien, pues claro, quedan claros y no queda bien. Para que el entrelazado de la paja sea correcto, hay que tener cuidado con su colocación. Una por debajo y la otra por encima. Y lo mismo, las horizontales que las verticales. Tiene que ir una por debajo y la otra por encima. Todo el tiempo. Igual unas que otras. La mejor época para confeccionar el cesto es en invierno, porque no corre riesgo de secarse tan rápidamente como en verano, aunque por el mismo motivo, también es peligrosa la calefacción. Ahora ya está terminado de coser y ahora voy a cortar la paja sobrante alrededor. Bueno, sí, ya está todo cortado y ahora ya solo queda forrar. Una vez cosida y recortada la paja siguiendo el molde de cartón, Jacinta forra el interior del lateral. La tela elegida es el percal, debido a que su espesor es el idóneo para este tipo de trabajo. Muy gruesa la tela no, porque no queda bien. Y además la mayoría se hacían con restos de ropa usada. Muchas veces de las almohadas. El trozo que no se rompía, de allí se hacía. Aquí tengo ya 3 partes pegadas y lo del culo. Y ahora me falta por pegar esta parte, para que quede ya cerrado el cesto. Entonces voy a unirlo y después al final le pegaré con una paja abierta como esta para que no se vea la costura. Sí, ya están cosidas todas las partes. Sí, ya está. Ahora voy con estas 3 pajas, que estas son cerradas, voy a atarlas, unirlas para poner esas otras pequeñas para hacer el contorno y las asas y todo el contorno de alrededor. Van 5 pajas y va esta siempre sobre la siguiente y esta sobre la siguiente y dando vuelta con esta mano, con la mano izquierda, dando vuelta a las pajas y sujetando con el dedo pulgar, porque si no, no queda bien. Y así se va haciendo hasta lo que se necesite de grande.
Jacinta va uniendo las pajas, entrelazándolas entre sí para formar el cordón de los remates. Con su mano izquierda crea el trazo curvilíneo de las pajas de centeno, mientras que con su pulgar se encarga de que la fina textura de la paja no resbale perdiendo el dibujo. Bueno, pues esta pieza ya está terminada. Y es para poner aquí. Esto, según está la pieza. Es para estos remates de aquí. Y luego tengo que hacer otra por debajo, otra para alrededor de aquí del culo y otra por aquí. Y luego las asas también, puesto todo como esto. Y nada más. Además de fortalecer las uniones y aportar mayor solidez al recipiente, los remates cumplen una función estética muy importante. Su colocación alrededor del cesto, tomando distintas formas e incluso colores, dota de personalidad propia a cada recipiente. El primer remate va colocado en la base del cesto. Ahora le voy a poner las asas. Que quiero estrujarlas aquí porque si no hace mucho bulto. Ahora voy a colocarle el asa. Las asas se confeccionan de la misma manera que los remates, entretejiendo las pajas entre sí. Solo que a las asas, Jacinta les da la forma con las manos. Es importante colocarlas antes que los remates para que estos puedan adaptarse a su forma. Pues ahora ya terminé de ponerle el asa y ahora voy a poner otro remate aquí sobre este. Un segundo remate. Antaño los cestos sustituían a bolsos, carros de la compra o bolsas de plástico tan frecuentes en la actualidad. Aparte de regalos o casos especiales, estos productos se elaboraban para uso personal. Eran casi para el uso propio. Claro que de aquella pues iban con huevos a carrizo, traían arroz, traían fideos, traían cosas de esas. Y como no había otros bolsos, pues hacían como un bolso la gente en casa. Como no había dinero de aquella, o sea, cuenta de centeno, cuenta de patatas, de lo que hubiera. Era como se hacían las cosas antes. Bueno, pues ahora ya terminé de coser esta parte de abajo y ahora ya voy a poner esta, de arriba, por el borde de arriba. Y voy a empezar a coserlo. La paja de centeno, además de ser un material económico para la gente que no contaba con demasiados recursos, resultaba fácil de conseguir. Pues antes se cogía de la meda, en la era, y la que no valía a la trilla. Y ahora hay que ir por ella al campo, antes de que vaya la cosechadora, porque si no, estruja todo. Y la paja estrujada no vale. Y ahora voy a poner la última, por abajo de aquí, el último remate. Tras coser el último remate, Jacinta corta la paja sobrante y con sus puntadas se asegura de que quede afianzado al cuerpo del cesto. Bueno, pues ya tenemos el cesto terminado. Las formas y los colores se entremezclan con la serenidad que emanan los productos artesanales, realizados con fibras vegetales. El color otoñal de la paja se combina con rojos y verdes, obtenidos de todo tipo de tintes. También en Velilla de la Reina, y no muy lejos de donde Jacinta elabora sus cestos, se encuentra Hilario Fernández, igualmente conocedor de la artesanía con materia vegetal, en este caso, de la confección de escriños. Hacer las correas para hacer los escriños de zarzamora. Pues ahora se abre la zarza en 5 correas que da y después hay que vaciarlas. Los escriños son unos grandes recipientes confeccionados con paja de centeno y correas de zarzamora, destinados a uso doméstico y agrícola.
Para hacer las correas, Hilario vacía la zarzamora y limpia la cañada, médula interna de la zarza. De cada una se obtienen de 4 a 5 correas. Voy a macearlas un poco para que queden duplicadas, para que queden flexibles para el trabajo y quedan dispuestas ya para empezar a trabajar con ellas. Con la ayuda de una vara de madera, Hilario trabaja sobre las correas para que puedan manipularse y moldearse al trazado caracolado del escriño. Las correas tienen como misión sujetar la paja de centeno, envolviéndola para que adquiera mayor solidez. Los escriños suelen ser de grandes proporciones, aunque todo dependerá de las necesidades de su propietario. La correa se introduce entre la paja con ayuda de un punzón de madera, en este caso de roble. El punzón, un punzón para abrir agujeros, para meter la correa. Para enlazar los manojos de paja entre sí y que no se noten puntas o sobresalgan pajas, Hilario mezcla la nueva paja con la que forma el escriño y con cuidado la fija con la correa. Se levanta esta correa última para que la sujete ahí y no se escape al ir haciendo para adelante. Ahora se aprieta la correa y ya quedó sujeta la paja. Círculo a círculo, la estructura del escriño se va ensanchando hasta que por la mitad encuentra su máximo diámetro. A partir de ahí, la espiral disminuirá hasta equiparar sus medidas a la base del recipiente. La firmeza de la boca del escriño asegurará su consistencia. Tras la siega veraniega, la paja de centeno se convertía en el mejor aliado de los habitantes de Velilla de la Reina, que como en tantos lugares de la España de antaño, dependían de los recursos naturales para subsistir. Cestos y escriños se confeccionaban en las casas para transportar o almacenar legumbres y cereales. Lo que antes era una necesidad, se ha transformado a través de los tiempos en una obra artesanal de nuestra cultura popular. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.